Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este lindo pelele, enterizo, mameluco, ranita o enterito, o como sea que ustedes le digan a este trajecito para niños y niñas entre 6 a 9 meses. En este mismo paso a paso les voy a enseñar cómo tejer también los zapatitos para que haga conjunto. Ahora, este trajecito, como les digo, es para niños y niñas entre 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Nada más asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Allí les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. También al final del video les dejo las medidas. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace. No se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y sobre todo dejarme su like. Gracias por su apoyo. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Esta es la lana que estoy usando, se llama Naco. Voy a usar en este color celeste y en este color blanco. Ahora, esta lana se parece mucho a la lana de algodón. Si ustedes prefieren usar lana de algodón, no pasa nada, lo pueden hacer. Nada más asegúrense de que su lana tenga el mismo grosor que la lana que yo estoy usando. Esta lana tiene un grosor de más o menos 3 milímetros. Y si ustedes están en los Estados Unidos, pueden usar una lana número 3 para bebé. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 63 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 11.25 pulgadas, que son más o menos 28.5 centímetros. Ahora, si su cadena mide 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Pues bueno, aquí para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, en esta vamos a hacer un punto alto. Incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio, tengo 2 puntos altos. En total voy a hacer 8 puntos altos, así es que en la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Aquí está el delantero. Ahora lo que voy a hacer en la siguiente cadena es un punto V. Vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Esta va a ser una de las esquinas. Ahora, para las mangas voy a hacer un total de 12 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y en cada una de las cadenas que siguen hasta tener un total de 12 puntos altos. Llevo 2. Once y 12 puntos altos. Aquí está la manga. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer la otra esquina. Voy a hacer un punto V, punto alto, cadena, punto alto en esta misma cadena. Ahora voy a hacer la parte de atrás. Para la parte de atrás voy a hacer 17 puntos altos. Así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer el primer punto alto y así voy a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas hasta tener 17 puntos altos para la parte de atrás. Así es que continúen así y nos vemos cuando tengamos estos 17 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 17 puntos altos. Miren, aquí está el punto V. Luego hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos altos para la parte de atrás. Ahora, en la siguiente cadena voy a hacer un punto V. Esta va a ser la tercera esquina. Y ahora voy a hacer la manga otra vez más. Vamos a hacer 12 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto y un punto alto en cada una de estas cadenas hasta tener 12 puntos altos.
Continúen así, nos vemos cuando terminemos de hacer estos 12 puntos altos. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos altos. Aquí está la esquina, tengo el punto V, así es que hice 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora, en la siguiente cadena voy a hacer la última esquina. Un punto alto, cadena, punto alto. Y luego aquí vamos a terminar con 8 puntos altos. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 65 puntos altos en esta primera vuelta. Ahora miren, lo que vamos a hacer para la segunda vuelta son 2 cadenas. Vamos a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora lo que vamos a hacer aquí son estos puntos altos hasta llegar a este último punto alto, que es el primer punto alto del punto V o de esta esquina que tenemos aquí. Así es que aquí miren, vamos a trabajar estos puntos altos por la barrita de atrás del punto nada más. Así, empezando encima del primero por la barrita de atrás, vamos a hacer un punto alto encima del siguiente, pero por la barrita de atrás. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Ahora, en este punto alto que sigue, miren, aquí está el punto V, tenemos punto alto, cadena, punto alto. En este punto alto, el último de esta parte aquí, por encima del punto, metiendo el gancho por las 2 barritas, vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí está, estamos haciendo un aumento. Ahora adentro en el espacio de la cadena voy a hacer otro punto V, un punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Ahora miren, encima de este siguiente punto alto, que es el primero de este lado, por las 2 barritas vamos a hacer 2 puntos altos. Así es que de aquí en adelante vamos a hacer los aumentos en el primero y en el segundo punto alto del punto V. Otra vez más les voy a mostrar, miren. Voy a hacer puntos altos hasta llegar antes de este último punto alto, pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás nada más. Ahora, no es necesario hacerlo así, donde hacemos el punto alto por la barrita de atrás. Yo lo estoy haciendo así porque me gusta el resultado, le da un terminado más bonito, pero si ustedes prefieren hacerlo donde hacen los puntos altos encima, normal, agarrando las 2 barritas, también lo pueden hacer, no pasa nada, les va a quedar bien también. Así es que vamos a hacer estos puntos altos hasta llegar al último punto alto. Aquí está el último punto alto de este lado. En este último punto alto voy a hacer 2 puntos altos y voy a irme aquí por las 2 barritas. Voy a hacer los 2 puntos altos. Así. Ahora dentro del espacio de la cadena de este punto V voy a hacer otro punto V. Y tengo el primer punto alto de este lado, así es que en este primer punto alto ahora voy a hacer 2 puntos altos también. Recuerden, los aumentos son antes y después del punto V, así es que antes hacemos 2 puntos altos y después. Ahora voy a continuar y voy a trabajar estos puntos altos hasta llegar a este punto alto, al último, y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 puntos altos, luego adentro de este espacio de cadena voy a hacer un punto V, y en este primer punto alto de este lado voy a hacer 2 puntos altos y luego voy a continuar y hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos, y de nuevo voy a repetir lo mismo. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 2 y tengo un total de 81 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, 4 y 5 vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en esta vuelta número 2. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar
Y encima de este primer punto alto, por la barrita de atrás, vamos a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos hasta llegar al último punto alto de este lado. Ahí está, llevo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí está el último punto alto. Encima voy a hacer 2 puntos altos. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y ahora en el primer punto alto de este lado, aquí voy a hacer 2 puntos altos. Así es como ustedes van a hacer cada uno de las esquinas. Miren, tenemos 2 puntos altos en este último punto alto. Adentro del espacio de la cadena hacemos el punto V y en el primer punto alto de este lado hicimos 2 puntos altos. Ahora ustedes van a continuar y van a hacer lo mismo aquí. Miren, y luego lo mismo en cada una de las esquinas hasta terminar esta tercera vuelta. Al final de esta vuelta número 3 vamos a tener 97 puntos altos. Luego vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar y vamos a hacer exactamente lo mismo para la vuelta número 4 y 5. Al final de la vuelta número 4 vamos a tener 113 puntos altos y al final de la vuelta número 5 vamos a tener 129 puntos altos. Así que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 5. Ok, terminé de hacer la vuelta número 3, 4 y 5. Estoy al final de la vuelta número 5 y tengo un total de 129 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 6, 7 y 8 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Encima de este primer punto alto, por la barrita de atrás, voy a hacer un punto alto. Luego un punto alto en cada uno de los puntos altos, siempre por la barrita de atrás, hasta llegar al espacio de la cadena. Ya no vamos a aumentar antes ni después del punto V. Así, miren. Aquí llevo, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos altos. Ahora tengo el espacio de la cadena. Ya no vamos a hacer aumentos aquí en este último punto alto ni en el primero. Solamente vamos a irnos adentro del espacio de la cadena y vamos a hacer el punto V. Y ahora voy a continuar para este otro lado haciendo lo mismo, un punto alto en cada uno de los puntos altos hasta llegar a la otra esquina. Y vamos a hacer lo mismo. Adentro del espacio de la cadena vamos a hacer el punto V y en cada uno de las esquinas exactamente lo mismo. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 6. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 137 puntos altos. Ahora, como les había dicho, para la vuelta número 7 y 8 vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer en esta vuelta número 6. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Empezando encima de este primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora voy a hacer un punto alto por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos hasta llegar al último, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 6. En estas últimas 3 vueltas estamos aumentando 8 puntos. Ok, aquí está el último punto alto de este lado. Voy a hacer un punto alto y ahora tengo el espacio de cadena. Ahí van a hacer un punto alto, cadena, un punto alto.
y luego van a continuar por este otro lado haciendo exactamente lo mismo, un punto alto en este primero por la barrita de atrás hasta llegar a la siguiente esquina y van a repetir lo mismo. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener 145 puntos altos, luego van a hacer 2 cadenas y van a girar y van a hacer lo mismo para la vuelta número 8. Al final de la vuelta número 8 vamos a tener 153 puntos altos. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el canesú. Tengo un total de 8 vueltas. Miren, tengo 2, 4, 6, 8 vueltas. Ahora, me está midiendo la sisa. Está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Y de ancho, está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir las mangas y nos vamos a unir aquí al inicio de esta última vuelta. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir encima del primer punto alto, vamos a hacer un punto deslizado y ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer un punto alto en este primer punto. Ahí, miren, ahí estamos ya divididos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos altos hasta llegar aquí donde tenemos la primera esquina. Así es que ustedes lo único que van a hacer es, ya aquí ya no vamos a continuar con el punto, nada más vamos a continuar haciendo los puntos altos normales. Así, miren, metiendo el gancho por las 2 barritas. Aquí, déjenme ver, tengo cuántos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. Llevo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 puntos altos. Déjenme contarlos para estar segura. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos altos. Perfecto. Ahora miren, adentro de este espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar estos puntos de la manga y me voy a ir aquí a la siguiente esquina. Ahí, miren. Y voy a hacer 2 puntos altos. Y ahora voy a continuar haciendo estos puntos altos hasta llegar a la otra esquina, donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer estos puntos altos, van a hacer 2 puntos altos en esta esquina, luego van a hacer 4 cadenas y van a dividir la otra manga. Aquí van a hacer 2 puntos altos y luego continuar y terminar esta primera vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas porque vamos a dividir las mangas. Así es que continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos dividido las mangas y tengo un total de 44 puntos altos para la parte de atrás y 45 puntos altos para la parte del frente. Así es que ahora para terminar esta primera vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta con 89 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando nos unamos al inicio de cada vuelta no quede un hueco. Ahora, en esta vuelta lo que voy a hacer son puntos altos en realce por frente y por detrás. Si ustedes tienen dificultad en hacer estos puntos, lo que pueden hacer es trabajar el resto del trajecito haciendo puntos altos como hice con este trajecito. Miren, aquí lo trabajé con puntos altos, lo hice de igual manera. Así es que ahí está, aquí arriba, o si presionan la ovejita al lado del nombre de mi canal, los llevará donde está el paso a paso de este trajecito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, como les digo, es trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en el primero, voy a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás hasta llegar debajo de la manga aquí.
Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estas cadenas debajo de la manga. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Ahora estoy aquí debajo de la manga. Tengo estas 4 cadenas. En la primera cadena voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En la segunda y tercera cadena nada más un punto alto en cada una. Y en la cuarta cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Esta que está aquí. Ahora, encima de este primer punto alto, miren aquí, nos vamos a ir aquí en el punto, hacia atrás, no en el frente, sino que aquí atrás, y voy a hacer un punto alto. Y luego el segundo punto alto que sigue, que es este, voy a trabajar un punto alto en realce por frente, uno por detrás, por frente, por detrás. Y así vamos a continuar alternándonos entre estos 2 puntos hasta llegar aquí debajo de la otra manga. Ustedes aquí van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí. En la primera cadena van a hacer 2 puntos altos, en la segunda y la tercera cadena un punto alto en cada una, y en la cuarta cadena 2 puntos altos, y luego van a hacer un punto alto encima de este primer punto alto, así es que aquí en este punto, y luego en el segundo van a trabajar un punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Aquí quiero terminar con un punto alto en realce por frente. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás, y tengo un total de 101 puntos altos, incluyendo aquí los aumentos que hicimos debajo de cada manga. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir aquí encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 3 hacemos 2 cadenas, y en esta vuelta vamos a trabajar puntos altos encima de cada uno de los puntos altos. Así, miren. Este punto va a consistir de hacer 2 vueltas de puntos altos, así normales como los estoy haciendo ahorita, y luego una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que por las 2 vueltas que siguen vamos a hacer los puntos altos así. Aquí voy a llegar debajo de la manga para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos, ya que voy a hacer un pequeño aumento también en esta vuelta. Y aquí está, este es el último. Luego tenemos los puntos altos que hicimos aquí en el centro. Tenemos 6 puntos altos. 2, 4, 6. Ahora, en el primer punto alto, que es este, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Luego, en el segundo, tercero, cuarto y quinto punto alto voy a hacer 1 en cada uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en este sexto punto alto, que es el último, voy a hacer 2 puntos altos. Así es que lo mismo, hicimos un aumento al inicio y al final. Ahora vamos a continuar para la parte del frente trabajando estos puntos altos, y ustedes van a trabajar exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí, lo van a hacer aquí debajo de esta manga. Miren, en este primer punto alto van a hacer 2, luego un punto alto en cada uno, y en el último punto alto de estos 6, 2 puntos altos, y luego continuar y terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final de la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 105 puntos altos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, de aquí en adelante vamos a continuar con estos 105 puntos altos. Ya no vamos a hacer aumentos ni nada, nada más vamos a continuar así. Así es que para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas, y encima de este primer punto alto donde hice el punto deslizado voy a hacer el primer punto alto de esta vuelta, y luego un punto alto en cada uno de los puntos altos. Esta vuelta va a estar fácil porque lo único que vamos a hacer son puntos altos por todo alrededor. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta.
Estoy al final de esta cuarta vuelta y tengo un total de 105 puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 5, lo que voy a hacer es la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente. Ya de aquí en adelante, el resto ustedes lo van a trabajar y van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en las últimas 3 vueltas. Miren, hicimos 2 vueltas de puntos altos y ahora me toca hacer la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que aquí, miren, vamos a hacer 2 cadenas y empezando con este primer punto alto, voy a hacer un punto alto, enredarse por frente, un punto alto, enredarse por detrás, punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás. Y así van a continuar alternándose por todo alrededor de esta quinta vuelta. Punto alto, enredarse por frente y por detrás. Cuando terminen esta vuelta, se van a ir encima del primer punto alto, que es este, y luego van a hacer un punto deslizado. Luego van a hacer 2 cadenas y van a repetir las 2 vueltas de puntos altos. Y luego una vez más, cuando terminen estas 2 vueltas, van a hacer la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Y así se van a alternar por el resto entre estas 3 vueltas. Y recuerden que al final de cada una de las vueltas vamos a tener 105 puntos altos. Así es que continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, hice un total desde acá, donde iniciamos, donde dividimos las mangas, hasta aquí hay un total de 25 vueltas. Y me está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta que hice. Me está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Ahora miren, mi última vuelta fueron las 2 vueltas que hacemos antes de hacer los puntos altos, enredarse por frente. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, vamos ahora a dividir las piernitas. Y para hacer esto, miren, aquí al final de esta vuelta, voy a deshacer aquí porque ya la había terminado. Aquí al final, en este mismo punto aquí al final, voy a agregar un punto alto. Ahí está. Así es que ahora tengo un total de 106 puntos altos. Lo agregué para que los puntos me quedaran en par. Así fácilmente yo puedo ya dividir las piernitas. Así es que asegúrense de agregar un punto extra ahí al final. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a unir al inicio con un punto deslizado. Y ahí está, así es como terminamos esta última vuelta, la vuelta número 25, con un total de 106 puntos altos. Ahora, para dividir las piernitas aquí, miren, lo que yo hice fue, tenemos 106 puntos altos. Si lo dividimos entre 2, nos da 53 puntos. Así es que yo conté 53 puntos a este lado y en el centro puse este marcador, marcando el centro. Ahora, miren, ya que sabemos el centro, aquí en la parte del frente tengo 8 puntos. Así es que tengo 4 a este lado y 4 a este lado, son 8. Lo mismo hice aquí. Aquí es donde terminé, este es mi centro para la parte de atrás, así es que tengo 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, las cadenas no cuentan, 5, 6, 7, 8. Así es que tenemos para la parte de atrás hay 8 puntos que he marcado y 8 puntos aquí en la parte del frente. Y para cada una de las piernitas tengo 45 puntos a cada lado. Así es que para iniciar, vamos a iniciar a este lado con la piernita izquierda. Así es que asegúrense de estar en la parte de atrás. Bueno, aquí miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito cortar este hilo porque necesito estar justamente aquí en este punto. No quiero hacer puntos deslizados porque si no el punto queda muy grueso y se va a notar. Así es que voy a cortar el hilo aquí. Vamos a pasar el hilo por esta última lazada y vamos a irnos aquí donde está el primer marcador, en este primer punto de los 45 que tenemos para la piernita. Ahí voy a jalar una lazada, así. Y voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora, vamos a continuar con el mismo punto. La siguiente vuelta me toca hacer los enrealces de estos puntos. Así es que aquí, miren, empezando en este primer punto alto que está aquí donde hice las cadenas, ahí voy a hacer este primer punto alto, enredarse por frente. Luego el que sigue, punto alto, enredarse por detrás.
punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar al primer marcador aquí, miren. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado de la piernita, terminé de hacer estos 45 puntos altos y aquí está la primera vuelta de la piernita. Así es que ahora vamos a tener que trabajar en vueltas, ya que no podemos trabajar en forma circular. Así es que vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y en esta vuelta y la vuelta que sigue nos toca hacer las vueltas de los puntos altos. Así es que empezando encima de este último punto alto que hice el primer punto alto, en el siguiente otro punto alto y así voy a continuar nada más trabajando estos puntos altos al modo de terminar esta segunda vuelta con 45 puntos altos. Luego ustedes cuando terminen aquí al final, miren encima de este último punto alto, van a hacer su último punto alto, van a hacer 2 cadenas, van a girar encima de este primer punto alto, van a hacer su primer punto alto y van a continuar y terminar aquí para esa tercera vuelta. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta. Aquí voy a pasar el hilo por esta última lazada ya que corté el hilo. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Ahora lo que voy a hacer va a ser una vuelta o 2 más de con este color blanco. Así es que voy a jalar esta lazada aquí. Voy a hacer una cadena, más bien 2 cadenas. 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, encima de este primer punto alto aquí voy a hacer un medio punto alto. Y ahora el punto que sigue voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Si ustedes prefieren hacer puntos altos en realce, lo pueden hacer. Yo voy a continuar con medios puntos altos. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir encima de este último punto y voy a hacer un medio punto alto. Ahora voy a hacer una vuelta más, así es que vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Y luego el punto que sigue voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente y así voy a continuar hasta terminar esta última vuelta. Ahí está, medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nada más hicimos 2 vueltas aquí. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, así terminamos esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí, este es el lado del frente y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en estas vueltas. Hicimos una vuelta de puntos altos en realce por frente, las 2 vueltas de puntos altos y las 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí, pero para iniciar este lado lo vamos a hacer del lado derecho, este es el lado derecho, y vamos a iniciar aquí, miren. Tengo mi marcador, tengo los 8 puntos aquí en el centro, en este punto que está aquí. Vamos a jalar una lazada con este color celeste y vamos a hacer 2 cadenas. Y empezando con este primer punto alto donde hice las cadenas, voy a trabajar un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí. Vamos a tener 45 puntos para este lado también. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta que hicimos. Es la primera vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora vamos a hacer las 2 vueltas de puntos altos. Ustedes van a hacer esta parte ya ustedes solos porque es fácil. 2 vueltas de puntos altos y luego las 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí les voy a empezar esta vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto alto encima del siguiente y así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Luego cuando terminen esta vuelta
asegúrense de tener 45 puntos altos. Van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a iniciar la tercera vuelta de igual manera como les acabo de mostrar aquí. Encima del primer punto alto se hace el primer punto alto y luego van a continuar y luego van a hacer la vuelta de medio puntos altos, enredarse por frente y por detrás y así van a terminar ya este lado. Así es que continúen, luego vengo y les muestro cómo vamos a trabajar esta parte del centro y luego la parte de atrás. Ok, terminé de hacer la otra piernita, miren aquí está, así es que ya están terminadas las piernitas. Ahora lo que vamos a hacer puntos bajos aquí en el centro. Así es que empezando de la parte de atrás, aquí en esta piernita, vamos a irnos encima de este último medio punto alto que hice. Miren, aquí voy a jalar una lazada con este color celeste y voy a hacer una cadena y en este mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a trabajar puntos bajos a este costado aquí, así es que en la siguiente vuelta voy a hacer 1, llevo 2 con el primero que hice, en la siguiente vuelta son 3, en el centro aquí voy a hacer otro, 4, 5, 6 y 7 y aquí voy a hacer 8 en este último punto. Ahora tenemos los 8 puntos altos aquí en el centro. En el primer punto voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Así es que teníamos 8, 9, 10. Ahora 1 en cada uno, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En este último que está aquí voy a hacer 2 y 18. Ahora este costado aquí voy a hacer 8 puntos. Es que aquí voy a hacer 1 y 2. En la siguiente vuelta 3 y 4. En la siguiente 5, 6 y en las dos últimas vueltas 1, 7 y 8. Déjame ver. Este último punto voy a terminar encima mejor aquí, miren. Ahí, 8. Y ahí está. Entonces tenemos 8, 8 y aquí en el centro hicimos 10. Así es que tenemos 26 puntos bajos aquí. Déjenme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 puntos bajos. Perfecto. Asegúrense de tener igual. Y así es como se mira. Ahora vamos a hacer 5 vueltas más al modo de tener 6 con esta primera que acabamos de hacer. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y ahora en estas 5 vueltas que siguen lo único que vamos a hacer son puntos bajos en cada uno de los puntos bajos que hemos hecho. Siempre vamos a terminar con 26 puntos bajos en cada vuelta. Bueno, continúen así. Cuando terminen esta vuelta, aquí al final van a hacer una cadena, van a girar y luego van a repetir lo mismo hasta completar un total de 6 vueltas. Nos vemos al final de esas 6 vueltas. Ok, terminé de hacer las 6 vueltas. Aquí al final nada más voy a pasar este hilo por esta última lazada y esta parte está terminada. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí a ese otro lado y siempre vamos a tener el mismo número de puntos. Vamos a tener 26. Ahora, en esta parte aquí, si ustedes... Aquí, miren. Este es el lado del frente. Vamos a empezar al lado derecho. Aquí, miren. En esta parte vamos a hacer los ojales si ustedes están usando botones. Yo estoy planeando usar unos botones que nada más se presionan y se cierra. Pero les voy a mostrar cómo se puede hacer agregando ojales. Pero primero vamos a hacer la primera vuelta de base. Y luego 1 o 2 vueltas más de puntos bajos y creo que en la tercera o cuarta vuelta vamos a hacer la vuelta de los ojales. Pero bueno, aquí vamos a empezar. Este es el lado del frente, al lado derecho Vamos a empezar aquí justamente encima de este último punto. Vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer una cadena.
Ahí está, una cadena y luego un punto bajo aquí en este último punto. Y luego un punto bajo en la siguiente vuelta. Como son 2 vueltas, tengo 2 puntos bajos aquí. Vamos a hacer los mismos puntos que hicimos al otro lado. Aquí teníamos 8, aquí teníamos 10 y luego 8. Al modo de terminar con 26. Llevo 2, 3 y 4, 5, 6 y en este último 7 y 8. Perfecto. Aquí están los 8 puntos bajos. Ahora, en este primer punto alto de los 8 que tenemos aquí al frente, voy a hacer 2 puntos bajos. Luego, en el siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último 9 y 10. Ahí está. Ahora vamos a irnos aquí a este otro costado y vamos a hacer 8 puntos. Así es que en esta primera vuelta voy a hacer 1 y 2, 3, 4, 5 y 6. En cada uno estoy haciendo 12. Y aquí en estas últimas 2 vueltas, 7 y 8. Ahí está. Perfecto. Tenemos 8, 8 más 10 aquí. Son 26 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 2 vueltas donde hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos. Así. Cuando terminen esta vuelta número 2, van a hacer una cadena, van a girar y de nuevo van a trabajar puntos bajos. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cómo vamos a hacer los ojales. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Ahora miren, he puesto estos marcadores porque en esta vuelta que sigue les voy a enseñar cómo hacer los ojales para las personas que van a agregar botones en lugar de estos botones que yo voy a usar, que son de presión. Nada más se presionan y ya se cierra. Así es que les voy a mostrar de las dos maneras. Miren, en esta vuelta voy a hacer 2 puntos bajos, luego voy a hacer el primer ojal y luego más o menos aquí en el centro voy a hacer otro ojal y aquí al final 3 puntos antes de terminar voy a hacer el tercero. Si ustedes quieren agregar más, lo pueden hacer de igual manera como se los voy a mostrar aquí. Miren, van a hacer una cadena y van a girar. Aquí, miren, vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos, 1 y 2. Y como en el tercer punto tengo este marcador, voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto que estoy marcando y ya en el cuarto punto bajo voy a hacer el siguiente punto bajo y aquí está el ojal, ahí está el primer ojal. Si ustedes van a usar botones más grandes, asegúrense de que esta cadena es lo suficiente grande para los botones que ustedes van a usar. Aquí voy a continuar haciendo puntos bajos, llevo 1, 2, $10 puntos bajos, luego tengo mi marcador de puntos, voy a hacer una cadena, me voy a saltar este y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y luego punto bajo en cada uno hasta llegar a los últimos 3. Aquí están, luego una cadena, me salto un punto y en los últimos 2 hago un punto bajo. Y aquí está la vuelta de puntos bajos con ojales. Hicimos 3. Ahora para las siguientes 2 vueltas vamos a hacer una cadena y van a girar y van a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos bajos y donde hicimos la cadena de ojal, ustedes van a hacer un punto bajo ahí adentro. Miren, aquí está la cadena, ahí van a meter el gancho, van a hacer un punto bajo y luego van a continuar y terminar esta vuelta número 5 y luego regresar y terminar la vuelta número 6. Y ahí está. Así es como se hacen los ojales. Ahora, como yo no voy a agregar ojales, porque voy a usar esos botones que le digo de nada más se presionan y se cierran,
yo voy a hacer esta parte de igual manera como lo hice aquí, nada más 6 vueltas de puntos bajos. Terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo yo voy a poner mis botones de presión. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer este otro lado. Ahora lo que estoy haciendo aquí, miren, estoy agregando mis botones de presión. Estos botoncitos nada más se ponen así y ahí está. Ya puse 2. Voy a poner uno más aquí justamente en el centro. Y son bien fáciles de poner. Miren, así es como se mira. Y para quitar, nada más se jalan y ahí se despegan. Bueno, aquí en la caja de información les voy a poner el link de este kit que yo tengo de estos botoncitos a presión. En inglés se llama Snap Buttons, no sé exactamente cómo se dice en español. Yo nada más les digo botones de presión porque se presiona así para cerrar. No sé si ese es el nombre correcto, pero creo que me entienden. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, miren, se agarra uno de estos botoncitos y se agarra uno de estos. No sé cómo se le dice. Este es el que va adentro de este. Miren, tenemos 2 ahí. Este y estos van juntos y este va junto. El que va a este lado es este. Miren. Así es que lo que hacemos es, vamos a buscar el lugar exacto donde lo vamos a poner. Yo lo voy a hacer en el centro, que es más o menos por aquí. Más o menos aquí. Ahí voy a poner este. Y luego, en realidad va así. De adentro hacia afuera. Así. Miren. Ahí lo voy a ajustar para que me quede en el centro, más o menos por ahí. Ahí creo que está bien. Ahora voy a poner este botón así. Ahí. Y con esta maquinita nada más se mete el botón que está abajo, adentro, ahí, y se presiona. Miren. Ahí. Y ahí está cerrado. Miren. Ahora, a este otro lado, este es el lado derecho, o el lado del frente más bien, hacemos lo mismo. Más o menos por el centro. Ponemos el botón. Y luego ponemos este. Y de nuevo lo presionamos para que ya quede como estos. Así, miren. Ahí. No lo voy a hacer porque me hace falta grabar el video en inglés y lo voy a hacer ahí. Y bueno, ahí está. Así es como yo he puesto estos botones de presión. Bueno, voy a terminar de hacer esto y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada. Y luego vamos a hacer el cuello y luego las mangas. Nos vemos entonces. Ok, terminamos de hacer esta parte y así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una de las manguitas. Miren, ya hice esta manga, esta es la manga izquierda. Ahora vamos a hacer la manga derecha, pero la vamos a hacer de igual manera. Exactamente igual. Vamos a hacer 7 vueltas. Ahora, esta manga la vamos a trabajar del centro hacia atrás y luego hacia el frente. Esta manguita ustedes la van a trabajar de igual manera. Lo único que van a iniciar al centro y van a trabajar hacia el frente y van a terminar atrás para que les quede así. Pero las vueltas son iguales, todo es exactamente igual. Ahora, vamos a empezar aquí. Para las mangas tengo 36 puntos. Yo aquí voy a iniciar. En el centro tenemos estos 6 puntos altos. 2, 4, 6. En el centro, 3 a este lado y 3 a este lado. Ahí voy a meter el gancho. Y con esta misma lana aquí, vamos a jalar una lazada. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y luego un punto alto. Ahí está. Ahora, aquí quiero terminar con un total de 41 puntos altos. Así es que aquí en el centro voy a agregar nada más 2 puntos a este lado y 2 puntos a este lado. Así es que aquí voy a irme más o menos aquí. Me voy a saltar 1, 2 y en medio
Voy a jalar una lazada, voy a hacer un punto alto. Luego me voy a ir aquí. Miren dónde está este espacio, donde está la esquina. Voy a hacer el segundo punto alto. Perfecto. Ahora, aquí como me queda un hueco, no quiero que me quede un hueco, voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a meter el gancho en este siguiente espacio. Jalo una lazada, quito dos lazadas, cargo. Y ahora aquí, donde inicialmente lo había metido la aguja, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Y ahí está, un punto alto. Tiene dos patitas, pero cuenta como un punto alto. Ahora tenemos los 36 puntos aquí por alrededor de la manga. Empezando en este primero, miren, voy a trabajar un punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Vamos a continuar aquí con el mismo punto, luego punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar alternándome entre estos puntos hasta llegar aquí a este otro lado. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final. Este es mi último punto alto en realce y está por detrás. Ahora voy a trabajar dos puntos entre este último y esta parte aquí. Así es que para hacer esto voy a cargar el gancho. Me voy a ir aquí donde está este último punto alto de cuando dividimos las mangas. Ahí meto el gancho, quito dos lazadas, cargo, y en este espacio, miren, aquí voy a meter el gancho, quito dos lazadas, tres lazadas, cierro. Ahí está, voy a hacer otro más, me voy a saltar 1, 2 y en el centro voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Ahora, tengo un total de 41 puntos altos, tengo 5 para la parte de abajo, aquí, y tengo los 36 de la manga. Así es que tenemos 41 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta con 41 puntos altos. Recuerden que las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer dos cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Esta es la vuelta de puntos altos nada más. Así es que así voy a continuar para esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 41 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta con 41 puntos altos. Ahora para la tercera vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a hacer dos cadenas. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos al modo de terminar con 41 puntos altos para esta tercera vuelta. Continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta, hice un total de 41 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta voy a hacer una cadena y voy a hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente y punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar alternándome entre estos dos puntos hasta terminar esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta donde hicimos puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. En esta vuelta también tengo 41 puntos. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer dos cadenas y en esta vuelta voy a hacer una vuelta de puntos altos. Así es que en este mismo punto aquí donde dice el punto deslizado voy a hacer el primer punto alto y luego un punto alto en cada uno de los puntos altos hasta terminar esta vuelta número 5. Al final vamos a terminar con 41 puntos altos. Continúen y nos vemos al final.
Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5, donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Para terminar, vamos a irnos encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada, ya que las últimas 2 vueltas, estas miren, las voy a hacer con el color blanco. Aquí hice 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás, así es que ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Así es que aquí miren, voy a meter el gancho en el mismo este punto donde hice el punto deslizado. Voy a hacer una cadena y empezando en este primer punto alto voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. Yo voy a hacer medios puntos altos, pero ustedes pueden hacer puntos altos si gustan. No quiero que esta parte me quede muy largo, así es que por eso hice medios puntos altos. Así es que el primero está en realce por frente, el que sigue en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Ahora cuando terminen esta vuelta número 6, para la vuelta número 7 van a hacer exactamente lo mismo. Se van a ir aquí a un lado donde tenemos la cadena, van a hacer un punto deslizado y de nuevo van a hacer una cadena y van a hacer los puntos así como se presentan. Vamos a hacer estas 2 vueltas y ya luego vamos a terminar la manga. Así es que continúen, terminemos estas 2 vueltas y luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Ok, terminé de hacer la otra manga, miren, así es como me ha quedado. Terminé de hacer las 2 vueltas. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ahora ustedes van a hacer lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí, a este lado. Así es que ahí está. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer aquí este cuello al trajecito. Ahora es opcional, aquí ya lo tengo hecho, pero lo voy a deshacer para mostrarles. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4 vueltas. No estoy segura si voy a hacer 5. Si hago 5 va a quedar un poquito más largo, pero vamos a ver ahí. Nada más quería hacerlo antes y mostrarles cómo lo vamos a hacer este cuellito. Es opcional, si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer, si no, nada más pueden hacer puntos bajos por todo alrededor. Pero creo que se mira muy bonito y le da un toque más original aquí al trajecito para varoncito. Así es que voy a deshacerlo y ahora vengo y les muestro cómo vamos a hacer este cuellito. Ok, ya deshice el cuello, así es que les voy a mostrar cómo lo hice. Aquí, miren, vamos a hacerlo con este color blanco. Y vamos a trabajar esta primera vuelta de adentro hacia afuera. Así es que este es el lado derecho. Nos vamos a ir aquí, en esta parte de atrás. Voy a dejar aquí 2 puntos y encima del tercero voy a jalar una lazada. Esto lo voy a hacer así para que cuando termine aquí voy a hacer una vuelta nada más de puntos bajos y me va a quedar libre para poner un botoncito aquí, 1 o 2, y a cerrar la parte de atrás. Vamos a hacerlo bien fácil. Así es que aquí miren, tengo 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Voy a hacer un punto alto hasta llegar aquí a este espacio. Miren que tenemos aquí a esta primera esquina. Así es que tengo un punto alto encima del siguiente. Son 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Ahora miren, tenemos este espacio. Aquí voy a meter el gancho en esta esquina aquí y voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora me voy a ir al siguiente punto alto, que es este, miren, aquí, y voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí. Continúen y nos vemos más o menos por aquí. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Estoy aquí en la segunda esquina. Miren, hice. Aquí está la esquina y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos. En esta segunda esquina vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego vamos a trabajar estos puntos del frente. En el segundo punto alto, miren, 1, 2, encima, aquí, vamos a meter el gancho
vamos a hacer el primer punto alto de este lado y así voy a continuar haciendo un punto alto encima de cada uno de los puntos altos hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer los puntos altos aquí de la parte del frente. Miren, aquí está la segunda esquina y hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos altos. Ahora en esta esquina aquí vamos a hacer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y ahora vamos a trabajar los mismos puntos altos que hicimos aquí en medio de la primera y la segunda esquina. Los vamos a hacer, fueron 12. Así es que aquí empezando en el segundo punto alto, miren, 1, 2 encima del segundo. Voy a hacer el primer punto alto y así voy a continuar hasta tener los 12 puntos altos de este lado. Luego cuando llegue aquí a la cuarta esquina voy a hacer lo mismo que hemos hecho en cada una, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego voy a trabajar estos 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Aquí al final terminé con estos últimos 6 puntos altos. Así es que tenemos 6, una esquina, 12, una esquina, 17, una esquina, 12, una esquina y 6 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y encima de cada uno de los puntos altos voy a hacer un punto alto. Encima del primer punto alto hice el primero, las 2 cadenas no cuentan, luego uno en el segundo y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Y en la esquina, en cada una de ellas, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Y encima del siguiente un punto alto, miren ahí está. Y aquí está la primera esquina. Ahí en esta esquina vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego vamos a continuar y hacer estos siguientes puntos altos empezando encima del primer punto alto de este lado. Hacemos un punto alto y así vamos a continuar hasta llegar a la segunda esquina. Esta parte viene siendo casi igual que el canesú. Así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para cada vuelta. En cada una de las esquinas se trabaja lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tenemos la siguiente esquina, la esquina número 2 y van a hacer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego empezando encima del primer punto alto de este lado, otro punto alto y así van a continuar hasta llegar a la tercera esquina y van a hacer lo mismo. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta y todas las vueltas que siguen, ustedes van a hacer 2 cadenas y van a girar. Empezando encima del primer punto alto, van a hacer su primer punto alto encima del siguiente y así van a continuar hasta llegar a la primera esquina. Y en la primera esquina vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la segunda vuelta. No cambia nada. Exactamente lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos adentro de cada una de las esquinas. Miren, aquí está la primera esquina. Voy a hacer los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y voy a continuar con lo mismo hasta llegar a la siguiente esquina donde voy a hacer lo mismo en cada una de las esquinas y así vamos a continuar y terminar esta tercera vuelta. Cuando terminen aquí van a hacer 2 cadenas, girar y de nuevo repetir lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, creo que cuando les mostré tenía 4 vueltas o 5 vueltas, no me recuerdo, pero
continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer para aquí el cuellito de este trajecito. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer este cuellito. Miren, ahí está. Hice un total de 5 vueltas de puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, el cuellito está terminado. Estoy pensando que les voy a enseñar dos versiones de este cuello. Voy a hacer este y luego voy a subir otro video donde les voy a enseñar cómo hacerlo redondo. Así es que estén pendientes. Ahora, miren, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a irnos aquí a la parte de atrás. No vamos a cortar el hilo porque vamos a hacer puntos bajos aquí en este lado. Luego vamos a continuar por el cuello haciendo puntos bajos para que el cuello aquí no se vaya a estar levantando, y vamos a terminar a este lado. Luego vamos a continuar aquí y vamos a hacer esta parte aquí del cuello. Así es que para hacer esto, miren, terminamos aquí la vuelta número 5 y ahora vamos a meter el gancho aquí por este punto. Vamos a hacer una cadena y aquí donde tengo este último punto, miren, ahí voy a hacer un punto bajo en la mera esquina. Luego tengo aquí el punto, el mismo punto alto, ahí hice 2. Luego aquí en medio llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos para esta parte aquí. Creo que se mira bien. Ahora voy a hacer un punto bajo aquí encima de este último punto alto que tengo, más bien un punto deslizado, así. Ahora tenemos estos puntos altos que hicimos de la primera vuelta del cuello. Así es que empezando en medio de estos dos, voy a hacer un punto bajo. En medio de los siguientes dos, punto bajo, punto bajo. Miren, aquí atrás están los puntos altos, así es que estoy metiendo el gancho ahí. Miren, salen aquí, se meten aquí en el centro. Y así voy a hacer esta parte. Ahora, si ustedes creen que el cuello está un poco muy grande, en esta vuelta se puede arreglar y reducir. Miren, aquí me voy a saltar este espacio, me voy a ir en el centro, voy a reducir tantito aquí. Y luego voy a continuar, voy a saltar estos dos y en medio de los siguientes dos voy a hacer un punto bajo. Y así voy a hacer cada una de las esquinas. Vamos a hacer lo mismo para que se reduzca tantito nada más y que el cuello quede aquí y no se levante. Bueno, miren, así es como se mira. Así es que continúen. Ahí está. Continúen por todo alrededor. Luego nos vemos aquí a este lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer los puntos bajos por todo alrededor del cuello. Ahora estoy aquí en esta parte. Ahora estaba pensando hacer esta parte en blanco, pero creo que lo voy a hacer en el color celeste. Así es que aquí para terminar, miren, vamos a hacer los puntos bajos que hicimos a este lado. Los vamos a hacer aquí y vamos a cortar el hilo. Así es que aquí tenemos este punto. Aquí vamos a hacer los mismos puntos que hicimos al otro lado, que son 11. Así es que hicimos 2 puntos por cada uno de los puntos que tenemos en la orilla. Bueno, continúen así, terminemos de hacer este lado, luego vamos a hacer un punto deslizado, cortamos el hilo, vamos a pasar el hilo por esa última lazada y luego vamos a iniciar esta parte aquí. Es que vamos a cortar el hilo, yo lo voy a cortar después, así es que luego vengo y les muestro cómo vamos a trabajar esta parte que nos queda abierta para agregar un ojal o dos, no estoy segura, y le vamos a poner los botoncitos para ya terminar el trajecito. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Aquí nada más me hace falta esconder este hilo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos aquí a la orilla y no voy a hacer ojales porque
Si ustedes notan, en la mera orilla están los puntos altos, así es que podemos usar los puntos altos como ojal. Solamente voy a terminar aquí de hacer unos puntos bajos para aquí a la orilla para que quede un terminado más bonito. No es necesario hacerlo, así es que vamos a jalar esta lazada aquí. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo en este primer punto ahí. Y luego tenemos estos puntos altos. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 puntos bajos por cada vuelta. Si ustedes miran de que está demasiado cargado de puntos, entonces quítenle puntos. Queremos que esta parte aquí nos quede un terminado muy bonito, que no se encoja, que quede bien. Así es que no hay una manera exacta de hacerlo. Ustedes ahí van a ver cómo se les va a ver mejor. Yo solamente estoy haciendo 2 puntos bajos por cada vuelta. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta parte del centro. Ahí. Me voy a ir aquí en este punto del centro. Luego me voy a ir aquí. Al modo de dar como vuelta. Aquí miren, vamos a dar como una vuelta. Y luego vamos a continuar hacia arriba haciendo lo mismo. Asegúrense de tener los mismos puntos que hicimos aquí. Los vamos a tener a este lado para que nos queden igual. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Se va a ver más o menos así. Bueno, continúen hacia arriba y luego nos vemos aquí al final para ya mostrarles el trajecito terminado. Ok, terminé de hacer la parte de atrás, agregué su botoncito y miren, aquí está el trajecito terminado. Está precioso. Esta es la parte de abajo, miren, ahí está. Aquí, para que el cuello no se les levante, hagan una pequeña puntadita aquí a cada lado y eso les va a ayudar ahí. Y bueno, aquí está ya terminado el trajecito. Miren qué precioso está. Aquí le agregué estos botoncitos. Son unos botoncitos que compré en la tienda. Miren, es opcional. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes deseen. Y bueno, miren, aquí está la manguita. Y aquí está la otra. Y esta es la parte de abajo. Miren, ahí está la apertura para que se pueda cambiar el pañal. Y las piernitas, miren, ahí está. Pues bueno, ya está terminado el trajecito. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la piernita me está midiendo 39.5 centímetros, que son más o menos 15.5 pulgadas. Desde el medio del cuello hasta el medio aquí de la apertura me está midiendo 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Ahora, la cintura. Esta parte aquí me está midiendo 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este trajecito es para niños y niñas. Claro que sí, se puede hacer para niñas de 6 a 9 meses. Así es que ahí está. Asegúrense de ver la caja de información que está aquí justamente al lado derecho. Nada más presionen esa flechita que se mira ahí y la caja de información se va a abrir. Ahí les voy a poner cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. Pues bueno, a continuación les voy a enseñar cómo tejer los zapatitos. Así es que luego vengo y les muestro ya este conjunto para varoncitos ya terminado. Nos vemos entonces. Ok, para hacer estos zapatitos voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Voy a usar en el color blanco y en el color celeste, los mismos colores que usé para hacer el trajecito. Ahora, el grosor de esta lana es de 3 milímetros aproximadamente. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, puede ser de algodón o acrílica, que sea del mismo grosor. Pues bueno, para empezar vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. Las cadenas aquí al inicio que dejamos no cuentan como ningún punto, así es que llevo un punto alto. En la siguiente cadena hago el siguiente, llevo 2, 3 y 4 puntos altos. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Ahora, en esta última cadena voy a hacer 4 puntos altos.
1, 2, 3, 4 puntos altos. Ahora, a este costado vamos a hacer 4 puntos altos también. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Ahora, en esta cadena de las dos que tenemos aquí, voy a pinchar la última cadena y ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. En esta primera vuelta ahora tengo 16 puntos altos. Miren, tenemos 4 más 4 que hicimos aquí, más 4 más 4. Son 16 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora aquí voy a hacer un total de 5 puntos altos, empezando encima de este primer punto donde hice el punto deslizado. En ese mismo punto voy a hacer el primer punto alto. Llevo 1, 2, 3, 4. Ahí está, 5 puntos altos. Ahora, en los siguientes 3 puntos altos voy a hacer 7 puntos altos. En el primero voy a hacer 2, en el segundo voy a hacer 3 y en el tercero voy a hacer 2. Así es que 2 puntos altos en este siguiente punto alto. 3 puntos altos en el segundo. Y 2 puntos altos en el tercero. Ahora voy a hacer estos 5 puntos altos que siguen. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en estos últimos 3 puntos altos voy a hacer lo mismo que hice aquí. En el primer punto alto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. En el segundo, 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y en el tercero, 2 puntos altos. Aquí está la segunda vuelta. Para la segunda vuelta tenemos 5, 7, 5, 7. Así es que tenemos 24 puntos altos. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Ahora yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más van a hacer 2 cadenas aquí. Pero yo voy a cambiar de color de hilo porque quiero hacer el resto del zapatito en el color celeste. Así es que vamos a cortar el hilo aquí. Así. Y aquí, para que no me quede aquí muy feo, voy a deshacer este punto deslizado. Y le voy a dar vuelta así. Y por el lado de atrás meto el gancho encima del primer punto alto y jalo esta lazada. Y paso el hilo por esta lazada. Y jalamos. Y miren, queda un terminado muy bonito. Ahora, lo que voy a hacer es, me voy a ir encima del primer punto alto, aquí, en el mismo punto de donde acabo de hacer este punto deslizado. Y con el color celeste vamos a jalar una lazada. Asegúrense de estar al lado derecho. Este es el lado derecho, miren. Y vamos a hacer
2 cadenas. 1, 2. Ahora en este mismo punto voy a hacer un punto alto y aquí voy a hacer un total de 7 puntos altos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora, en los siguientes 3 puntos altos voy a hacer 2 puntos altos en cada uno. Así es que 1 y 2. 1 y 2 en el siguiente. Y 1 y 2 en el tercero. Ahora, a este costado aquí voy a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos y en los siguientes 3 puntos, 2 puntos altos en cada uno. 1 y 2. En el siguiente también 2. Y en el tercero 2. Y aquí en estos últimos 2 puntos altos que tengo voy a hacer un punto alto en cada uno. 1 y 1. Y ahí está. Ahora en esta vuelta tenemos 7 más 6 más 9 más 6 más 2. Tenemos 30 puntos altos. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. De aquí en adelante ya no vamos a aumentar, vamos a continuar con estos 30 puntos altos. Así es que para la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7 vamos a hacer esto. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Un punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por todo alrededor, nada más haciendo puntos altos. Siempre vamos a tener 30 puntos altos. Así. Voy a terminar esta vuelta para mostrarles cómo van a terminar ustedes, ya que por las siguientes 3 vueltas, hasta tener un total de 7 vueltas, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, este es mi último punto alto. Tengo 30 puntos altos para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen. Más bien estas 3 siguientes vueltas van a hacer un punto deslizado encima del primer punto alto. Y luego repetir lo mismo, 2 cadenas y encima de este primer punto alto donde hicieron el punto deslizado, se hace el primer punto alto en el siguiente y así vamos a continuar hasta tener estas 7 vueltas. Continúen y nos vemos ya cuando tengamos las 7 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 7 vueltas, tengo 2 en el color blanco y luego hice 5 en el color azul. 1, 2, 3, 4, 5. Así es que tenemos un total de 7 vueltas. Ahora lo que voy a hacer aquí, miren, tengo 2 marcadores. Estoy marcando el centro. Tengo 15 puntos para la parte de atrás y 15 puntos para la parte del frente. Así es que tengo estos 2 marcadores. Ahora lo que voy a hacer aquí es, voy a irme aquí a este punto alto. Tengo 1, 2, 3 y voy a hacer puntos deslizados, ya que voy a hacer puntos altos y voy a iniciar cada vuelta de aquí, de este costado de aquí en adelante. Así es que voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto deslizado en el siguiente y punto deslizado en el tercer punto. Ahí está. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Y ahora voy a trabajar estos 15 puntos altos, empezando encima
donde hice el último punto deslizado, voy a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos altos, al modo de tener 15 puntos altos aquí. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 15 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y aquí vamos a hacer puntos altos encima de cada uno de los puntos altos. Así. Llevo 1. Y 15. Ahí está. Ahora para la vuelta número 3 hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a hacer una reducción aquí en el centro. Así es que como referencia vamos a poner un marcador en el punto número 8, dividiendo 7 este lado y 7 este lado. Así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí miren. Ahí está. Así es que para hacer esta reducción hicimos 2 cadenas, giramos y aquí voy a hacer un punto alto, 1, encima del siguiente, 2, 3 y 4. Ahora en los siguientes 2 cargamos el gancho, meto el gancho encima, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho donde tengo el marcador, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cargo el gancho otra vez y en el punto alto después del marcador quito 2 lazadas, 4 lazadas en el gancho, cierro. Así es que en los siguientes 2 voy a jalar una lazada, cargo el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y aquí voy a terminar con estos 4 puntos altos al igual que tengo aquí al inicio. Miren, hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y voy a terminar con 4. Son 8, 9, 10 y encima del último 11 puntos altos. Así es que tenemos 11 puntos altos para esta tercera vuelta. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora voy a quitar este marcador y voy a marcar de nuevo como referencia el punto del centro. Tenemos 11, así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 6, que es este, voy a poner el marcador. Entonces tengo 5 y 5 y el punto del centro son 11. Así es que aquí voy a trabajar un punto alto en cada uno. 1, 2, 3, 4. Ahora en los siguientes 3 puntos, miren ahí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, cargo y en el tercer punto alto quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora voy a terminar con estos últimos 4 puntos altos al igual como tenemos al inicio, 4, 4 y luego 1 en el centro. Ahí está. Así es que para esta vuelta número 4 tenemos 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a girar. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos ahora a cerrar todos estos puntos. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho encima del primer punto alto, quito 2 lazadas, cargo,
Meto el gancho encima del siguiente, quito dos lazadas, cargo y así voy a hacerlo en cada uno de los 9 puntos. No cerramos ninguno de estos puntos, siempre dejamos una lazada. Y aquí está la última. Y encima del último lo mismo. Ahora aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 lazadas. Cierro. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y aquí en el centro vamos a abrir, miren aquí, y vamos a meter el gancho aquí en el mero centro. Y vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto por cada una de las vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Así es que voy a hacer estos 5 puntos altos. Más el que acabo de hacer en el centro, llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, aquí tenemos 6 puntos altos, incluyendo este que tenemos en el centro. Voy a hacer uno más y lo voy a hacer aquí, en este mismo punto donde tengo este punto alto. Miren ahí, voy a hacer un punto alto. Así es que ahora aquí tengo 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer a este lado, pero primero vamos a trabajar estos 15 puntos altos. Así es que encima del siguiente punto alto, después del marcador, voy a hacer un punto alto hasta hacer estos 15. Llevo 3, 15 puntos altos para el frente. Ahora vamos a hacer los mismos puntos altos que hicimos a este costado. Miren, empezando en este mismo punto alto donde tenemos este punto alto. Miren, en el punto alto después de este marcador. Ahí, miren, vamos a hacer un punto alto. Y en cada una de las vueltas vamos a hacer lo mismo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y 7. Ahí está. Ahora me hace falta hacer uno más para terminar con 15, así es que lo voy a hacer aquí en el mero centro donde hice el primer punto alto. Meto el gancho ahí en ese mismo espacio, jalo una lazada y hago mi último punto alto. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Y ahí está. Ahora les voy a contar los puntos. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más los 15 que hicimos. Y de nuevo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 30 puntos altos para esta primera vuelta. Y así es como se mira. Ahora, para la vuelta número 2, ya tengo una cadena aquí. Vamos a hacer 2. Así es que hay 2 cadenas. Y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Y encima de cada uno de los puntos altos por todo alrededor voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a terminar con los mismos puntos que terminamos en esta vuelta que acabamos de terminar, que son 30 puntos. Aquí teníamos 15 para la parte del frente y bueno, así vamos a continuar por esta segunda vuelta, puntos altos por todo alrededor. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 2 con 30 puntos altos. Ahora, por un total de 2 vueltas, miren, vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que voy a hacer una cadena y empezando aquí, miren, donde tengo este primer punto alto,
Voy a hacer el primer punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente y punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar alternándome entre estos dos puntos hasta terminar esta vuelta número 3. Cuando termine esta vuelta, se van a unir aquí a un lado donde está la cadena o encima del primer punto alto con un punto deslizado. Van a hacer una cadena y van a trabajar estos puntos así como se presentan. Punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor de esa vuelta número 4. Continúen y nos vemos al final de esa vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las dos vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Estoy al final de la vuelta número 4. Ahora vamos a hacer una vuelta más de puntos altos y ya vamos a terminar el zapatito. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, entonces pueden agregar tal vez 2 o 3 vueltas más de puntos altos en realce por frente y por detrás. Yo así lo voy a dejar. Así es que aquí miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer 2 cadenas, ya me uní aquí al inicio, y encima de este primer punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto, y para esta vuelta y última vuelta vamos a hacer nada más un punto alto encima de cada uno de los puntos altos, al modo de terminar también con 30 puntos altos. Y eso es todo. Continúen, terminamos de hacer esta última vuelta y luego vengo y les muestro ya el zapatito terminado. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y aquí están los zapatitos terminados. Miren qué lindos están. Aquí le puse este listón, el grosor de este listón es de 4.8 milímetros y luego le puse este botoncito aquí a un lado, al igual que este que está aquí. Y miren, ahí están los zapatitos, están preciosos y fueron bien fáciles de hacer también. Pues bueno, ya les enseñé el trajecito, ese que está aquí para niños y niñas entre 6 a 9 meses. Anteriormente ya les había dado las medidas y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por el cariño que siempre me brindan. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.